Eminentísimo señor Cardenal Pedro Rubiano Sáenz, arzobispo emérito de Bogotá, excelentísimo señor Aldo Cavalli, nuncio apostólico en Colombia, excelentísimo monseñor Octavio Ruiz, secretario del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, queridos señores arzobispos y obispos, monseñor Santiago Silva, secretario general del CELAM, invitados especiales, señores presbíteros, directores de departamentos del SPEC, queridos amigos todos. Nos reunimos los obispos miembros de la Conferencia Episcopal de Colombia para celebrar nuestra 92ª Asamblea Plenaria. Con el corazón lleno de acción de gracias al Señor por su presencia salvadora en medio de nosotros, y henchidos de profunda esperanza porque el Señor es fiel y acompaña siempre a su pueblo en su peregrinaje a lo largo del tiempo y del espacio. La asamblea que empezamos hoy se realiza en un momento concreto que debemos considerar en el horizonte amplio de la historia, en el que debemos descubrir un kairos, en el que Dios nos revela cómo es un Padre amoroso, lleno de misericordia, que cuida a todos y cada uno de los seres humanos, que nos revela cómo conduce con la luz y la fuerza del Espíritu los acontecimientos, aun aquellos marcados por el pecado y la muerte, hacia la instauración de su reino, hasta que la historia llegue a plenitud cuando Él sea todo en todos. Que nos revela cómo está presente en medio de nosotros por medio de su Hijo Jesucristo, que cumple siempre su promesa: yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Mirando hacia el pasado, reconocemos cómo desde el primer momento en el que el Evangelio empezó a resonar en nuestras tierras, la Iglesia en Colombia ha caminado hacia el Padre, guiada por la luz del Espíritu, fortalecida por la presencia del Señor Jesucristo. Gracias a la acción misionera de tantos cristianos, una generación tras otra de colombianos ha escuchado la palabra de Dios, ha dado su adhesión personal al Padre, se ha unido por medio de los sacramentos a su Hijo Jesucristo y se ha dejado transformar por el Espíritu. Como fruto de este trabajo perseverante, en un momento dado de nuestra historia, parecía evidente que el Evangelio había penetrado en las estructuras sociales y en la conciencia de las personas. Llegamos a hablar de una sociedad cristiana en nuestra patria. El bautismo era el sacramento común a todos los colombianos. Todos, con raras excepciones, se declaraban miembros de la Iglesia. Todo en el entorno favorecía la profesión de la fe. Sin embargo, esa realidad, fruto de la evangelización, fue cambiando poco a poco, a veces sin darnos plena cuenta de lo que estaba sucediendo. El Papa Benedicto XVI, en su carta apostólica en forma de motu proprio, Porta Fidei, con la que convoca al año de la fe, lo expresa de la siguiente manera: mientras que en el pasado era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, hoy no parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda crisis de fe que afecta a muchas personas. Esas palabras expresan con claridad también la situación de hoy en Colombia. En vez de un ambiente propicio a la fe, en la actualidad lo evidente es poner en tela de juicio el Evangelio y sus valores, la Iglesia y su enseñanza. Lo válido es prescindir totalmente de la referencia a Dios en la vida personal y comunitaria. Se tiende espontáneamente
a vivir como si Dios no existiera. Para muchos cristianos, además, la práctica de la fe se ha vuelto monótona y sin ningún dinamismo. Viven su vida cristiana por obligación. Sienten que deben aceptar una doctrina que les resulta extraña porque no la conocen, que deben cumplir unas normas que parecen ir en contravía de todo lo que desean, que deben asistir a unos ritos que no entienden y que les resultan inútiles. Cada día más se abandona la práctica de esa religión que aparece con frecuencia como obsoleta y sin capacidad de significar algo al hombre de hoy. Para describir esta situación nos ayuda una encuesta publicada por los días de la Navidad pasada en uno de los diarios más importantes del país. La mayoría, 8 entre 10 colombianos, se declaran católicos, pero ni siquiera la mitad de ellos lee la palabra de Dios o participa en la celebración de la Eucaristía. Un porcentaje altísimo, más del 90% de los encuestados, no acepta la moral sexual y matrimonial proclamada por la Iglesia. Una lectura crítica de estos datos nos habla claramente de un divorcio entre la fe pretendida y la vida real. Esta es la realidad que nos ha venido interpelando con gran fuerza durante los últimos años. La hemos analizado. Hemos buscado sus causas y sus consecuencias. Hemos escudriñado a la luz del magisterio, tanto universal como latinoamericano y local, y especialmente a la luz del documento final de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, reunida en Aparecida, los nuevos caminos para poder llevar el Evangelio al corazón de las personas que el Señor nos ha encomendado. La misión continental propuesta allí se ha convertido en una misión permanente que nos acucia todos los días. Cada una de nuestras jurisdicciones eclesiásticas ha buscado las maneras concretas para revivir el ardor misionero, para encontrar cómo el Evangelio debe expresarse hoy, para responder a las preguntas que el hombre pone siempre de nuevo, para descubrir nuevas metodologías que le permitan llegar a todos y a cada uno para proponerle el Evangelio de salvación que planifique la existencia personal y comunitaria. Ubérrimos frutos se constatan en todas partes. Hay un reverdecer del compromiso de fe de tantas personas que con generosidad y entrega total viven su fe y la llevan al seno de sus familias, de su trabajo, de su vida de todos los días. Vivimos, por lo tanto, una situación de contrastes y contradicciones que nos exige un discernimiento permanente para no alimentar entusiasmos falaces o caer en desesperanzas paralizadoras. Es un tiempo que exige fortaleza, valor, entereza, perspicacia, audacia. Es un tiempo en el que en medio de tantos signos de pecado y de muerte, los ojos de la fe descubren la presencia salvadora del Señor que libera y rescata, que transforma y vivifica. En el contexto de estas características del momento actual que se vive en Colombia, tomamos también conciencia de que nuestra situación no es diferente a la que vive la Iglesia en otras latitudes, especialmente en el llamado Occidente cristiano, donde el proceso de secularización se ha acelerado vertiginosamente en los últimos años. Aceptamos gustosos la invitación que desde el primer momento de su pontificado, para responder a este reto creciente, el Papa Benedicto XVI ha hecho a la Iglesia Universal de entrar decididamente por los caminos de la nueva evangelización, propuesta ya claramente por el beato Juan Pablo II. Así lo afirmó en la homilía de la Eucaristía de la inauguración de su pontificado. La Iglesia en su conjunto y en ella sus pastores han de ponerse en camino, como Cristo, para rescatar a los hombres del desierto y conducirlos al lugar de la vida,
hacia la amistad con el Hijo de Dios, hacia aquel que nos da la vida y la vida en plenitud. En el ya citado motu propio nos precisa la naturaleza de este gran desafío que atañe a todos los miembros de la Iglesia. Abrir al hombre de hoy, en medio de las circunstancias concretas de un mundo en permanente cambio, la puerta de la fe, que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada a su Iglesia. Y el Papa subraya cómo se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Atravesar esa puerta supone un camino que dura toda la vida. Este empieza con el bautismo, con el que podemos llamar a Dios con el nombre del Padre, y se concluye con el paso de la muerte a la vida eterna, fruto de la resurrección del Señor Jesús, que con el don del Espíritu Santo ha querido unir en su misma gloria a cuantos creen en Él. Se trata de redescubrir, volviendo a las fuentes evangélicas, el verdadero proceso de la evangelización en los albores de la Iglesia. Los antiguos cristianos se sentían antes que nada seguidores de Jesús, aquellos que recorrían a lo largo de toda su vida el camino que Él con su muerte y resurrección había abierto para todos. Así lo expresa la carta a los Hebreos. Tenemos pues, hermanos, plena confianza para entrar en el santuario en virtud de la sangre de Jesús, por ese camino nuevo y vivo, inaugurado por Él para nosotros a través de la cortina, es decir, de su cuerpo. Aceptar la fe, entrar por la puerta de la fe, es hacer de la vida de Jesús, del camino de Jesús, nuestra propia vida, nuestro propio camino. La existencia se hace una experiencia permanente de conversión para lograr que los pensamientos, los sentimientos, las opciones, sean los pensamientos, los sentimientos, las opciones de Jesús, en un proceso continuo y progresivo de identificación con el Señor Jesucristo. De esa manera, los contenidos de la fe son la luz que emana de la persona del Señor, como nos la presentan el Evangelio y la experiencia de la Iglesia. Las normas son la expresión de esa vida nueva animada por el Espíritu. La liturgia es el momento culminante de unión con el Señor, presente y actuante por medio de su Iglesia, de la cual recibe la luz y la fuerza para vivir con valentía los momentos de la existencia. La vida cristiana deja de ser una vida de obligaciones que se aceptan a regañadientes o se dejan a un lado por inaceptables y se convierte en una aventura apasionante en la que cada momento de la existencia en esta tierra se convierte en la experiencia viva y fortificadora del inmenso amor del Padre que el Espíritu de Jesucristo resucitado derrama en nuestros corazones y que nos lleva a comunicar a los demás la alegría y el gozo de haber descubierto en Jesús el sentido pleno de la existencia. Llevar a cada uno a entrar por esa puerta de la fe para vivir el camino del discípulo misionero en el seno de la comunidad cristiana es la tarea de la Iglesia, es la tarea de la evangelización. Tarea que siempre a lo largo de los siglos es la misma, pero que en cada época histórica adquiere características propias, requiere métodos nuevos, asume exigencias diferentes. De eso se trata en la nueva evangelización, de encontrar siempre de nuevo, porque la realidad cambia vertiginosamente, las formas concretas que la evangelización debe asumir en cada momento histórico y frente a la cualidad de único e irrepetible de cada ser humano. Esta es la invitación que nos hace el Santo Padre a todos los miembros de la Iglesia, y en especial a sus pastores, ya que estos somos los que en nombre del Señor Jesucristo animan la vida y la acción de la comunidad eclesial. En este contexto, Benedicto XVI, iluminado por el Espíritu, ha convocado a un sínodo de los obispos sobre la nueva evangelización
para la transmisión de la fe, de tal manera que las reflexiones y las experiencias de las iglesias locales, extendidas por todo el mundo, enriquezcan la tarea que la Iglesia hoy debe afrontar. Y ese es el contexto en el cual el mismo Santo Padre nos ha convocado a vivir el año de la fe, en la celebración de los 50 años del inicio del Concilio Ecuménico Vaticano II y los 20 años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. La invitación que nos hace el Santo Padre es a redescubrir juntos cómo el Concilio Vaticano II, como lo han repetido los papas desde Pablo VI hasta Benedicto XVI, es el acervo de riqueza incalculable e inagotable del cual la Iglesia hoy debe extraer la luz y la fuerza para encontrar el sentido del Evangelio que permita a cada uno recorrer el camino de Jesús e invitar a los demás a hacer esa misma experiencia. Es también la invitación a tomar una vez más en nuestras manos el Catecismo de la Iglesia Católica y aceptarlo como el vademecum para recorrer el camino del seguimiento del Señor resucitado, corriendo hacia la meta, al premio a que Dios nos llama desde lo alto por medio de Cristo Jesús. Celebrar con toda la Iglesia el año de la fe es, por lo tanto, volver los ojos a las maravillas que el Señor realiza en su Iglesia. Maravillas que son fuente inagotable de inspiración, de luz, de fuerza, de parresía para anunciar el Evangelio hoy. También a nosotros, obispos de la Iglesia en Colombia, nos corresponde entrar con ánimo decidido por los senderos de la nueva evangelización, que a la luz del año de la fe y de las conclusiones del sínodo sobre la nueva evangelización, nos permitirán avanzar en el testimonio del Evangelio que el Señor nos ha encomendado como tarea primordial. Vayan a todo el mundo a proclamar el Evangelio a toda criatura. Este es el contexto eclesial en el que nos reunimos para nuestra 92ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Colombia. Pero enfrentamos además momentos decisivos en la comunidad nacional, esa comunidad que el Señor ha puesto en nuestras manos para ser iluminada y fortalecida por el Evangelio. Nunca antes como ahora comprendemos cómo vivimos en una sociedad en conflicto crónico que hunde sus raíces en muchos acontecimientos y situaciones que a través de nuestra ya larga historia han ido creando una sociedad inequitativa, desigual, con elementos altamente preocupantes de injusticia estructural. El Estado ha sido débil, sin presencia efectiva en todo el territorio nacional, lo cual ha permitido que fuerzas al margen de la ley se tomen vastas zonas del país en donde imponen a sangre y fuego su propia ley. La implementación incipiente de las leyes de reparación de víctimas y de restitución de las tierras a los despojados nos ha revelado el mapa aterrador de millones de personas que por diversos motivos han sido víctimas de atropellos que han violado profundamente sus derechos fundamentales. Nos ha mostrado también cuántas fuerzas han capturado al Estado colombiano y le impiden cumplir su tarea primordial de salvaguardar los derechos ciudadanos y de promover el cumplimiento de los deberes correspondientes. El conflicto armado, el elemento más visible y destructor del conflicto social imperante, continúa cegando vidas, destruyendo comunidades, impidiendo la convivencia pacífica de los ciudadanos. Sin embargo, esta misma situación empieza a cambiar y nos ofrece elementos altamente esperanzadores. Hemos tomado conciencia clara de que todos, Estado y sociedad civil, con el compromiso de todos los ciudadanos, estamos invitados a participar en la reparación de los daños causados por la injusticia y a poner el piso legal adecuado para la consolidación de un auténtico Estado de Derecho. Estamos experimentando una recuperación económica que ha permitido mejorar lentamente los niveles de bienestar de la población
al favorecer que un número creciente de personas participen de las condiciones que les permitan una vida digna. El Estado empieza a tomar la decisión de implementar los mecanismos para que la riqueza llegue a los millones de colombianos que continúan viviendo en condiciones deplorables de pobreza y de miseria que los excluye y los margina de la vida ciudadana. Se trata de una toma de conciencia creciente que abre horizontes nuevos para que Colombia deje definitivamente atrás lo que ha impedido la paz y consolide procesos claros de búsqueda de la justicia y la solidaridad que garanticen una verdadera convivencia de todos los ciudadanos. Se trata de buscar entre todos los caminos que permitan superar el conflicto social y encontrar también vías de negociación con la insurgencia armada para que cesen su guerra sin sentido y aporten a la construcción conjunta de una sociedad más justa, más fraterna, más solidaria. Para ello, se hace urgente encontrar los caminos de un marco jurídico nuevo que permita a la justicia restablecer el orden perturbado para que podamos vivir en un Estado en el que todos los derechos humanos sean respetados y promovidos y se castigue con prontitud las violaciones que impiden una auténtica convivencia ciudadana y la promoción certera de la dignidad humana. En este ambiente de dificultades y esperanzas, el cambio cultural avanza a pasos agigantados. Los medios de comunicación social, con sus nuevas tecnologías, han permitido que se vaya incubando una cultura cada vez más homogénea en la que se vive la exaltación del individualismo, la búsqueda del placer como meta de la vida, el desconocimiento de la presencia de Dios en la vida personal y comunitaria. Pero al mismo tiempo crece la conciencia de la inviolabilidad de la persona humana, del respeto de los derechos individuales, de la necesidad de la convivencia, de la tolerancia, de la necesidad de igualdad de oportunidades para todos. Cada día con mayor fuerza tomamos conciencia que vivimos en un mundo globalizado, para bien y para mal. Estos cambios culturales profundos nos han puesto frente al reto de implementar con urgencia una educación basada en los principios básicos de la dignidad de la persona humana, con sus derechos y deberes, que alcanza su realización plena en la apertura a la sociedad y sobre todo en la apertura a un Dios que invita a ir más allá de los límites humanos para participar de su vida inmortal. La Iglesia siente el impacto de esta situación en el seno de sus comunidades y descubre cómo debe afrontar desafíos de enorme trascendencia. Todo lo que sucede en el mundo en el que vivimos no le puede ser indiferente, sino que repercute en su vida y en el cumplimiento de su misión evangelizadora. Nuestra asamblea plenaria se desarrolla en este contexto apasionante. En este momento histórico, en el que el contraste de las luces y las sombras se hace más impactante, en el que la lucha del bien contra un mal fuerte y generalizado adquiere características nuevas que requieren armas nuevas, tanto en el campo ético como moral. En este momento histórico de grandes dificultades, pero también de preciosas oportunidades para la Iglesia, en el que como nunca constatamos la alegría de ser servidores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de pertenecer y guiar a su Iglesia en medio de las vicisitudes de la historia y de emprender siempre de nuevo la tarea de remar mar adentro, confiados en la palabra del Señor. En medio de esta situación recordamos y hacemos realidad que la Conferencia Episcopal de Colombia, como estructura eclesial que reúne a todos los obispos del país, tiene como misión fundamental servir de apoyo a cada uno de los prelados en el cumplimiento de la misión que el Señor le ha encomendado. Para este fin, por muchos medios, pero especialmente por las asambleas plenarias, la conferencia como institución se esfuerza por animar la comunión entre los obispos para que todos crezcamos en la unidad. Unidad no solo de corazón y de fe, sino también de objetivos, de criterios,
incluso de metodologías, para lograr una gran sinergia que nos permita enfrentar con eficacia creciente los grandes retos que la evangelización nos plantea hoy. Además, valiéndose de su secretariado permanente, el SPEC, la conferencia trata de apoyar de la mejor manera el trabajo evangelizador en cada una de las jurisdicciones eclesiásticas, de tal modo que el Evangelio pueda incidir en la construcción de una sociedad más justa y fraterna. Con este propósito, hemos realizado a lo largo de las últimas asambleas plenarias un análisis de la realidad y sus retos, cotejándolos con la misión de la Iglesia, para descubrir los criterios y las líneas de acción que debemos asumir como Iglesia en Colombia. Y paralelamente, hemos alcanzado una reestructuración organizativa tanto de la conferencia como del secretariado permanente para hacer más eficiente y eficaz el apoyo que cada una de las jurisdicciones debe recibir. A partir de la asamblea, la comisión permanente, conformada por la presidencia de la conferencia y por los arzobispos, con la participación activa y decisiva de los obispos elegidos en la asamblea pasada para presidir las diferentes comisiones episcopales, ha elaborado un plan global para los próximos 9 años, comprendidos entre el 2012 y el 2020. En él se ha plasmado el marco de referencia para que cada uno de los trienios comprendidos en este arco de tiempo contribuya eficazmente a llevar a cabo un verdadero proceso de trabajo que permita una acción continuada y coherente de apoyo a la tarea de toda la Iglesia en Colombia. En esta asamblea nos corresponde diseñar a partir del plan global el camino concreto que debemos recorrer para que la conferencia episcopal, por medio de su órgano ejecutivo, el secretariado permanente, pueda prestar un servicio cada vez mejor a los procesos de evangelización que se llevan a cabo en las diferentes jurisdicciones eclesiásticas. El plan global de la conferencia episcopal organiza y orienta el servicio a las jurisdicciones. En ningún momento trata de imponer los caminos concretos que recorre cada iglesia local. Para alcanzar más eficientemente este objetivo de servicio, recogiendo una vez más los frutos del trabajo realizado en los últimos años, vamos a adentrarnos en equipo en la tarea de diseñar los pasos del proceso general que viviremos en los 9 años venideros, de concretar las metas correspondientes a este trienio y a programar el año que estamos empezando. De esta manera, estamos haciendo posible que el apoyo a la tarea evangelizadora que brinda la Conferencia Episcopal por medio del Secretariado Permanente responda a las necesidades que hemos descubierto al contemplar los grandes retos que nos presenta la realidad tanto universal como local, y que logremos una acción coordinada, integral, procesual, a largo plazo. El trabajo de esta asamblea lleva a conclusión un largo proceso de análisis, estudio, proyección de la tarea evangelizadora de la Iglesia en Colombia en medio de la coyuntura actual, y se abre a una tarea más organizada, más eficiente, más procesual, así lo espero, de los próximos años. El Señor, que conduce siempre a su Iglesia, bendiga este caminar conjunto. Gracias, señor Nuncio, por acompañarnos y hacernos sentir la presencia reconfortante del Pastor Universal Benedicto XVI. Experiencia que viviremos con especial fuerza en la visita al Limina Apostolorum, a la cual nos convoca el Santo Padre en este año del 2012, que será para esta Iglesia que peregrina en la esperanza a lo largo y ancho de estas sierras colombianas un momento especial de gracia y salvación. Como a Pablo, movido por una revelación, y subió a Jerusalén, también a nosotros el Señor en su infinito amor nos permitirá subir a Roma y exponer en privado al Papa y a sus colaboradores el Evangelio que proclamamos entre nuestro pueblo, para ver si corremos o hemos corrido en vano. Peregrinaremos a Roma a los pies de los apóstoles
para presentar en nuestros informes la fuerza maravillosa que el Señor ha desplegado en las comunidades por medio de nuestro trabajo, a veces callado y aparentemente infructuoso, y recibir del Papa y sus colaboradores inmediatos luces, orientaciones, instrucciones que nos permitirán seguir avanzando con nueva fuerza por los senderos que el Señor nos abre para recorrer juntos el camino que Él, con la muerte y resurrección de su Hijo, inauguró para toda la humanidad. Esta asamblea nos ayudará en nuestra preparación para esa visita, ya que en ella se nos ofrece la oportunidad de ir una vez más a los núcleos fundamentales de nuestra labor evangelizadora, visualizar las metas que queremos alcanzar a mediano y corto plazo, buscar las acciones que nos parezcan más oportunas para alcanzar la meta y sobre todo unir nuestros corazones en la búsqueda incansable de la voluntad del Señor para esta nuestra queridísima iglesia que peregrina en Colombia. Gracias a cada uno de ustedes, queridos hermanos en el episcopado, por el trabajo arduo que realizaremos en estos días, apoyados por la colaboración generosa y eficiente de los directores de los departamentos del secretariado. Gracias por su presencia, su aporte, su contribución en los trabajos de grupo, su entusiasmo para asumir los retos de la evangelización en este momento. La acción iluminadora y vivificadora del Espíritu del Señor que conduce a su iglesia hará fecundo este trabajo, en el que plasmaremos lo que el Señor dice a su iglesia en esta búsqueda conjunta de los caminos de la nueva evangelización para que la puerta de la fe se abra a todas las personas a las que el Señor nos envíe. Este trabajo es ya una acción de gracias al Señor porque el Evangelio ha estado presente en la vida de nuestra nación desde sus inicios y nos hace llenar nuestros corazones de esperanza, porque en el momento actual se abren perspectivas nuevas y prometedoras a una acción evangelizadora que lleve a todas las personas a recorrer el camino nuevo y vivo que inauguró el Señor Jesús con su vida, muerte y resurrección. Camino de vida, de luz, de fuerza, de convivencia, de justicia, de amor. Camino en el cual avanzamos en medio de luchas y dificultades, de alegrías y logros, pero con los ojos fijos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, el cual, animado por la alegría que le esperaba, soportó sin acobardarse la cruz y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Camino que recorreremos juntos, apoyándonos los unos a los otros, bajo la protección de la Virgen María, estrella de la evangelización y Madre nuestra, y en la compañía de todos los santos, especialmente de aquellos que recorriendo el camino de la fe en nuestra patria, alcanzaron santamente la meta hacia la cual nos dirigimos. A ellos encomendamos cada uno de los momentos de esta nuestra 92ª Asamblea Plenaria y llenos de confianza en la presencia del Señor, empezamos este trabajo que nos brindará apoyo para continuar lanzando las redes mar adentro para una pesca abundante.